Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Es un gusto poder saludarle una vez más y encontrarnos como cada semana para compartir la enseñanza, el estudio de la palabra, para la sana edificación del cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, los miembros, cada uno en particular. Y esperando que se encuentre bien, que esté disfrutando de buena salud y que el Señor le esté bendiciendo en gran manera. Vamos a estudiar hoy, vamos a ir al estudio de hoy que tiene por título el fruto de ofrendar. Para ello vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a pedir la bendición al Señor, Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, oramos a usted para que estos minutos que vamos a compartir con los hermanos, la palabra, la bendición, la enseñanza, usted ponga de su Espíritu Santo en nuestras vidas para la edificación de nosotros mismos, Señor, en el crecimiento y el conocimiento de la fe. Queremos pedirle, Señor, que ponga en cada uno de nosotros su voluntad, su propósito y su bendición para nuestras vidas. Bendíganos, Señor, sánenos, líbrenos y ayúdenos. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. La ofrenda, vamos a estar hablando de la ofrenda, como dice aquí Pablo, que en cuanto a las ofrendas, él le enseña a la iglesia en Corinto a que aparten según haya prosperado, cada uno aparte para el momento de que se necesiten las ofrendas. Ese es un caso, una ofrenda especial para alguien. Nosotros ofrendamos cada semana y las ofrendas, el dinero es un elemento que no tiene ninguna ni un poder más que el de ser usado para transar, para comprar, para adquirir bienes, para también ayudar, como en el caso de Pablo, él necesitaba para el sostenimiento de su ministerio. Entonces los hermanos ofrendaban y enviaban ayuda, no solo a él, enviarían también a otros hermanos, como en la iglesia se hace para los predicadores, para los ministros, para los pastores, la bendición de Dios. Y esta bendición no busca despojar, sino que busca bendecir. Esto es, que uno también sea retribuido en esta práctica de bendecir. Y es lo que vamos a aprender un poco en un breve estudio de el fruto. Es un fruto el dar, el fruto de Dios, dar. Él mismo se dio por nosotros. Y ahora quiere que nosotros aprendamos a dar confiando en Él. Y no en lo que tenemos, sino más bien en lo que Él nos da. Vamos a estar viendo entonces que el dinero se requiere para todo, cada día, cada instante uno necesita dinero para comprar, para vestirse, para adquirir bienes, para nuestra comodidad y para nuestro diario vivir y resolver situaciones en la vida. Se necesita dinero. Así también la iglesia. Y el Señor nos ha puesto a nosotros y nos ha mostrado esta bendición de vivir bajo esta normativa, de dar para ser bendecido. Como dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, vamos a ver. El dinero en sí no es bueno ni es malo. No tiene, es más bien neutro en la obra buena o mala.
depende de lo que hagamos con él, es el resultado de la obra es buena o es mala. Podemos invertirlo y adquirir buen dinero, podemos desperdiciarlo también, puede ser perdido también, extraviado, puede ser inclusive robado. El dinero en sí no tiene más poder que corromper el sentimiento del ser humano, porque depende cómo nos movemos, es como cómo operamos con el dinero, es como en realidad es lo que es bueno o es malo, no el dinero en sí. El dinero puede ser muy bueno, como también puede ser muy malo. Pero vamos a aprender de que en el caso nuestro el Señor quiere que el dinero tenga un buen provecho. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo, vamos a ver en el capítulo 6, dice en el verso 10, 6:10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El tener amor al dinero, el tener ese aprecio por el dinero que lo lleva a codiciarlo, a querer más para mí, juntar y no darle a nadie, no compartir, sino tenerlo, es una forma de corrupción de lo que Dios no quiere. Dice, Dios quiere que compartamos la bendición, que podamos traer ofrenda a la iglesia, porque la iglesia necesita el dinero para poder funcionar. Los hermanos que predican la palabra necesitan ser ayudados para ir, para venir. Entonces, para todo eso se requiere dinero. Así como nosotros necesitamos el dinero a diario, también se necesita dinero en la obra de Dios. Y Dios ha puesto una fórmula para que seamos bendecidos a través de dar, cooperar, dar la ofrenda generosa para la obra del ministerio. Entonces, si lo damos en beneficio de la obra, es una buena obra, entonces el dinero ahí resulta bueno. Pero si nos quedamos con él, ese dinero nos corrompe, porque hace que nosotros nos extraviemos. Como dice Pablo aquí, que por el amor al dinero algunos fueron extraviados de la fe. Porque ¿qué dice la fe? Que la fe nos lleva a confiar en Dios y no en lo que tenemos, que es el dinero, que al final Dios nos da la vida, abre puertas de trabajo, oportunidades de trabajo, de negocio, y conforme confiemos en Él, Él va a prosperar ese camino. Eso es la palabra en cuanto a la fe. Vamos a ver. Y si nosotros nos aferramos al dinero, al valor del dinero, entonces ya no estamos confiando en Dios, sino más bien en el dinero. Y eso es corromperse en la fe. Entonces, la riqueza no es la que nos hace ser más generosos por la riqueza que tengamos, ni tampoco la pobreza nos hace egoísta, porque si no tenemos, no damos, pero no es así. Es cada vez que uno tiene dinero, como dice Pablo, ponga aparte algo, guarde, para cuando se necesite, se pueda dar generosamente. Y cuando no hay, no hay. Dios sabe que no hay, entonces no hay problema con eso. Es la libertad del espíritu de saber que a Dios le damos conforme a lo que Él nos ha dado, conforme cada uno haya prosperado, dice Pablo. Lo que hace con nuestro... cómo nosotros empleamos el dinero es lo que resulta que el dinero muestra nuestro amor a la acción que hacemos con el dinero. Si nosotros lo damos, si nosotros ofrendamos, entonces está aflorando el amor de Dios en nosotros, porque más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando damos para la obra de Dios, entonces
estamos convirtiéndonos con Dios a confiar en Él, en su economía, en su forma de hacer prosperar aquellos que se disponen a creerle en cuanto a la bendición de su palabra. Entonces, si nosotros colaboramos para que el Evangelio sea anunciado, sin duda va a venir la bendición de Dios a nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo recordó su sociedad con la iglesia de Filipo, los filipenses tenían una colaboración con Pablo muy generosa, y les dice en el capítulo 4 de Filipenses, dice el apóstol San Pablo que ninguna iglesia participó en dar y recibir, sino vosotros solos, les dice. Él habla ahí acerca de esta bendición. Les dice, a ver, en el verso 15 del capítulo 4 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, ¿quién le colaboraba a Pablo? Eran los hermanos de Filipo, eran generosos con él. Y luego él les dice, no es que busque dádivas de vosotros, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En definitiva, lo que estaban dando estaba redundando más bien en beneficios de los que lo estaban dando. Eso es lo que dice. Esto es por la fe, porque Dios le iba a retribuir a ellos conforme estaban haciendo una buena obra con el dinero. Y entonces continúa diciendo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, cuando nosotros damos de esta manera, entonces es una obra hermosa porque hay un sacrificio agradable, acepto a Dios. Dios se agrada, acepta ese sacrificio, y luego viene la bendición para nosotros, porque dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mi Dios os suplirá todo lo que os falta. O sea, no es que a ellos les sobrara el dinero, a ellos les faltaban cosas, aún así. No sabemos qué, nunca es suficiente, ¿verdad? Pero ellos ofrendaban, estaban haciendo una obra, entonces estaban haciendo un bien con el dinero. Entonces, en este momento el dinero resultaba bueno, para una bendición, y les retribuía a ellos esa misma bendición. Pues mi Dios os suplirá todo lo que os falte, según las riquezas en gloria, según sus riquezas en gloria. Entonces al Señor sea la gloria. ¿Qué pasa aquí? Que los hermanos se hacían partícipes de la predicación del Evangelio a través de estas ofrendas. Entonces ellos permitían a través de sus donativos que Pablo llegase a lugares donde ellos nunca podrían ir, y se hacían partícipes de la predicación del Evangelio, y a su vez también recogían bendición de Dios, porque era un sacrificio acepto, agradable a Dios. Vamos a ver 4 aspectos que hay de dar. Vamos a ver 4 formas, requisitos, beneficios también, acciones de dar. El primero es el requisito de dar. Es un requisito dar para los de la fe. Dice Levítico 27, verso 30, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenecen al Señor, pues le está consagrado.
Entonces, el apartar el diezmo para la obra de Dios es importante porque es un requisito de la fe. Nos pide y nos demanda, entonces, el apartar diezmo para la obra. Y hay una bendición en ello. Vamos a estar aprendiendo de eso. Algunos no alcanzan a entender que dar el diezmo es un requisito, y además no entienden tampoco que no es una opción, no es algo así optativo, vamos a ver si lo damos o no lo damos. Es un requisito, lo pide la obra, la palabra. Esa es la fe, de poder vivir confiado en que Dios va a prosperar lo que queda en nuestras manos. Nosotros damos 10% y lo que queda en nuestras manos el Señor lo va a multiplicar, lo va a hacer que sea próspero en los negocios o en lo que lo invirtamos. Va a traer bendición a nuestras vidas. Eso es enfocarse en la bendición que queda cuando nosotros accionamos generosamente delante de Dios, porque es un olor grato, agradable, acepto a Dios cuando damos. Por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. El dar no tiene que ver con la cantidad que damos, más bien está movido por el espíritu de la reflexión en el entendimiento de que nos sujetamos a Dios en lo que Él demanda. El requisito, estamos viendo, es un requisito. Más allá de eso, dar es un principio espiritual que Dios estableció para respaldar el trabajo de su reino. Es necesario que tenga un respaldo económico la obra de Dios para que funcione. En la economía de Dios, los predicadores del Evangelio y los obreros de su reino deben ser sostenidos por su ministerio, para que se dediquen, se consagren y Dios los use. Sin duda alguna, Dios considera el ministerio como un trabajo real. Por eso sus trabajadores deben recibir el pago que les corresponde. Entonces el Señor vela porque cada uno de los que trabajan en el ministerio tengan esta bendición. 1 Timoteo, vamos a ir en el capítulo 5 y verso 18, nos dice la palabra del Señor, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces nos enseña que necesitamos poner esta bendición en nuestras vidas, colaborar con el ministerio del requisito que Dios nos pone, no para despojarnos ni para hacernos empobrecer, sino más bien para enriquecernos. Mateo 10, vamos a ver el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, y dice en el verso 9 y 10, Mateo capítulo 10, verso 9 y 10, nos dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Esto es cuando los envió a predicar. Entonces les dijo cómo tenían que ir, así nada más, porque iban a recoger del trabajo que estaban haciendo. Ellos estaban predicando, por tanto, del mismo a quienes alcanzaran, ellos iban a recoger el fruto de la bendición, que es el dar, el requisito de dar. Por eso, cuando uno llega a la iglesia, lo primero que aprende es dar. Luego, la relación de dar. Vamos a ver el punto 2, relación de dar. El otro era el requisito de dar, ahora la relación de dar. 2 Corintios 9, 7 dice, capítulo 9, verso 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, aquí la relación es esa. Dijimos que es fruto agradable, olor grato, acepto a Dios, sacrificio acepto a Dios, el dar. Aquí nos dice
porque Dios ama al dador alegre. Entonces no hay que dar porque hay necesidad, vemos la necesidad y tenemos que dar. No, hay que estar dispuesto, como Pablo le enseña, le dice, aparte cada uno según haya prosperado. Entonces cuando estamos teniendo dinero, bendición, hay que poner aparte para el momento de que haya necesidad y poder dar una buena ofrenda para el ministerio. Porque además Dios dice que nos ama porque damos con generosidad, ama al dador alegre. La mayoría de los cristianos no se dan cuenta de que el dar afecta la relación con Dios. Cuando damos, Él nos ama, no porque damos, ¿sí? Es cierto que Dios ama al mundo, pero Él está viendo que el fruto del Espíritu está operando en nosotros, estamos poniéndonos generosos. El dar no es una cosa muy fácil, nos gusta más recibir que dar. Entonces cuando nos ponemos generosos, ese es el Espíritu de Dios que está operando en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué? Es por la cercanía, la relación que tenemos con Él. Cuando la Biblia dice Dios ama al dador alegre, significa que Él se acerca con mucho agrado a quien da, porque es un sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces Él encuentra que es agradable esta relación entre el que da y el que es el dador, que es Él. Dios nos da todo, nos da la vida, la salud, el trabajo, la aspiración de un día bueno mañana, el día de hoy también, que Dios lo hizo para nosotros. Entonces, dar es cuestión de confiar en que Dios va a suplir todo lo que os falta. Pues mi Dios os suplirá todo lo que os falta. Aquí nosotros podemos irnos a Mateo capítulo 6, verso 33, aunque dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Si vamos al capítulo 6 de Mateo, está hablando el Señor de esto, precisamente de confiar en Dios y no poner nuestra mirada en las riquezas, sino más bien en la relación de que confiar en Dios, porque Dios va a proveer para nosotros. Ahí habla de que no se pueden servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces no podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso es para tener el interés en las riquezas, porque o va a deshonrar a uno y va a amar al otro. Necesitamos entonces dejar que el Espíritu trabaje en nuestras vidas para que actúe en nosotros la generosidad, y esa generosidad nos traiga bendición del Espíritu y material, porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo dice, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. Dios tiene riqueza abundante. Del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar que Él nos va a llevar por el camino del bien. Al dar está reconociendo la grandeza de Dios. Él no está en bancarrota y en sí no necesita de dinero, no necesita de nosotros, nos está haciendo participar de un modelo, de un negocio que Él armó para este mundo. Nosotros necesitamos en este mundo movernos con dinero. La iglesia está en el mundo y en este mundo necesitamos aportar dinero para el funcionamiento de la iglesia. Y ahí el Señor hizo este requisito, puso esta necesidad para bendecirnos. Va a redundar en bendición al que da. Por eso dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces reconocemos la grandeza de Dios. Él no está en bancarrota y no necesita nuestro dinero, pero nos está haciendo participar para ganar bendición. Pero al mismo tiempo, al dar, estamos testificando de manera física que Dios es el dueño tanto de todo lo que hemos obtenido, porque Él nos ha permitido lograr todos estos bienes.
Entonces nuestra vida espiritual y nuestra vida material le pertenece. Todo es de Dios. Estamos entregados al Señor. Regresar, cuando damos el diezmo, estamos entregándole al Señor lo que Él nos dio, estamos dándole una parte de lo que Él nos ha dado y estamos confiando que Él va a multiplicar lo que queda. Entonces es una forma clara y evidente de adoración, de veneración. ¿A quién? A Dios, porque le estamos creyendo a su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos y haced lo que os mando, dice el Señor. La adoración debe ser la motivación más grande para darle a Dios. Entonces, ya llevamos dos en la relación de dar, dos requisitos. El primero es el requisito dar, luego la relación de dar, y vamos al tercero, que es la responsabilidad de dar. En Mateo 25, verso 14, Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y verso 14 en adelante, nos habla y dice la enseñanza. Aquí instruye la parábola de los talentos. Dice, Jesús enseñó la parábola de los talentos, donde a un hombre dio 3. Jesús está enseñando en esta parábola que a 3 hombres le entrega talentos. Eso es. Entonces a uno le dio 3 talentos y a otro le dio 1 talento y al otro le dio 5 talentos. A ver, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, le entregó bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue. A uno le dio 2, a uno le dio 1 y a otro le dio 5. Ahí está. Les dio 5, les dio 2 y le dio 1, según la capacidad de cada uno de ellos. Entonces, para que lo administrasen. Mientras él se iba, para cuando regresase, viese cómo le fue con los negocios en los cuales invirtieron sus talentos. 2 de ellos usaron el dinero sabiamente y le sacaron ganancias, el doble. El que le tenía 2 logró 2 más y ya tenía 4. Y el que tenía 5 logró 5 más y ya tenía 10. Y el Señor se alegró. Pero el que tenía 1 le dijo, Señor, yo tuve miedo, sé lo severo que eres, que recoges donde no sembraste. Entonces tuve temor y lo guardé. Aquí tienes el talento que me diste. Y él se enojó porque dijo, siervo infiel, podrías haberlo puesto en el banco para ganar intereses siquiera, pero ni eso hiciste. Entonces, eso es cuando es una forma de quedarse con lo que tenemos. Y a veces nos aferramos tanto a lo que tenemos que al final lo que tenemos también lo perdemos. Como en este caso, que el Señor quitó el talento de este hombre y se lo dio al que había ganado 5, que tenía 10. Entonces, porque al que tiene le será dado y al que no tiene le será quitado. Tenemos que aprender que el Señor nos enseña que debemos confiar en Él y Él nos va a dar la bendición sin temor, para ser generosos y ser responsables en cuanto a tener que administrar de los bienes que Él nos ha dado para ser partícipes de esta bendición a la iglesia. Entonces, porque Dios es el dueño de todas las cosas, entonces necesitamos reconocer eso. Dios le pertenece todo. Tenemos que pensar que el dinero que tenemos parece que es nuestro, aunque lo tenemos, pero también Dios lo dio.
Es una forma de pensar. Si lo pensamos así, vamos a obtener mayor bendición. No obstante, la Biblia claramente dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Colosenses 1:16. Por tanto, todo le pertenece a Dios. Es aquí donde entra en juego la mayordomía, es la responsabilidad personal de cuidar los bienes que Dios nos ha dado. Como a uno le dio 5, trabajó, ganó 5 más. Que tenía 2, trabajó y ganó 2 más. Según las capacidades, son diferentes medidas. Pero hubo uno que no trabajó, lo escondió. Necesitamos darle a Dios para que Él haga prosperar lo que tenemos. Para comprender la mayordomía bíblica se requiere tener una opinión diferente del dinero a la que el mundo tiene. El mundo secular dice que las riquezas traen felicidad. Como resultado, la sociedad lucha por adquirir más riquezas. La mayordomía, en cambio, es reconocer que todo le pertenece a Dios, sin importar si tienes mucho o poco. Todo es de Dios y de Él dependemos. Entonces también cambia nuestra mentalidad en el concepto de dar. Conforme reconocemos que Él es la fuente de todas las bendiciones materiales que tenemos, sabemos que si le damos, estamos siendo un sacrificio agradable y acepto a Dios, y Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, como dice la palabra. Entonces, aprender a dar no pensando en que nos despojamos, sino pensando en que estamos ganando, haciendo tesoro en los cielos y no en la tierra donde el orín corrompe ni ladrones minan, porque si guardamos nos pueden robar. Si guardamos se puede perder. Si guardamos podemos ser corrompidos de la fe, porque el amor al dinero es lo que provoca. Y es una forma, nadie ama el dinero en verdad, pero una forma de mostrar amor al dinero es no querer darle a nadie así de lo que tenemos. Aquí estamos aprendiendo a dar con liberalidad en el espíritu para recibir bendición de Dios, que es lo que Dios busca, bendecirnos. ¿Qué es una inversión sin ganancia? Las acciones de Dios tienen las mejores ganancias que cualquier negocio que pudiéramos hacer. Si nos hacemos socio con Dios, vamos a traer bendición de Dios a nuestras vidas. Su récord es impresionante e impecable. Sin lugar a dudas, Él ha aplastado a la competencia desde el principio de los tiempos. Dios ha bendecido grandemente a sus siervos cuando se ha dispuesto a bendecir las vidas de su pueblo. Él toca transformar las cosas en algo más grande. Él cumple todas y cada una de las promesas que ha hecho. Veamos. Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Dios Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. De manera que el Señor no busca despojarnos, sino está buscando que sembremos. Sembrar para recoger una bendición. El dar abre las ventanas de los cielos y derrama abundancia sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Esta es una promesa que tenemos de Dios, que si traemos el diezmo, Él nos dará invaluables bendiciones. A diferencia de otras inversiones en este mundo, sembrar en la obra de Dios es una inversión segura que al final trae recompensa celestial. Las inversiones de este mundo se pueden perder, se pueden quemar, se pueden robar, pueden perder de muchas maneras. Lucas 6:38 dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Nosotros leemos: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Esta es la bendición que Dios tiene para con nosotros, queriendo bendecirnos, queriendo
disponer en nuestro corazón que haya liberalidad para dar, no engañarnos ni extraviarnos de la fe. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para poder dar, aprender que cuando debemos apartar. Cuando estamos siendo bendecidos, hay momentos en que hay una bendición, uno debe apartar ahí para dar, cuando entonces llevar a la iglesia una ofrenda. Jesucristo no nos pediría que invirtiéramos en algo en lo que Él mismo no haya invertido. Él pagó el precio con su propia vida, con su propia sangre, y nadie ha invertido más en el reino de Dios que Jesús mismo. Entonces, debemos nosotros, a través de lo que Él nos ha dado también, llevar un tipo de adoración que es olor grato, agradable, aceptable a Dios. De esta manera estaremos asociándonos con Dios para salvar al mundo perdido, porque estaremos aportando para el funcionamiento de la iglesia, la predicación de la palabra, para que los que se dedican a predicar la palabra se preparen, se dediquen y lleven el mensaje. En realidad, este es lo que Dios está moviéndonos a través del Espíritu, a ser generosos, a dar con generosidad y sin dolor, ni por necesidad, sino de buena voluntad, porque el Señor ama al dador alegre. Cada peso, cada dinero que damos para ayudar a los obreros, estamos ayudando a cumplir la gran comisión. Por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo 28, 19. El hecho de dar una importante ofrenda de amor te va a hacer que estés ofreciendo olor grato delante de Dios. Esa es la decisión de Dios. Lo que si resultara va a traer bendición a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra familia. Nuestras oraciones van a estar siendo atendidas y el Señor va a estar proveyendo para toda la necesidad que tengamos, para que no tengamos temor, para que cuando vamos a dar, pensando en que a lo mejor nos va a faltar, porque hay una promesa en la palabra: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta según las riquezas en gloria. Dios es el dueño del oro, la plata, de todo lo que hay, las riquezas de este mundo. Él abre puertas, Él cierra puertas. Donde Él abre nadie cierra, y donde Él cierra nadie abre. Él abre las ventanas de los cielos y bendice hasta que sobre y abunde palabra de Dios. Si nosotros creemos a esa promesa y nos liberamos en el sentido de dar sin carga, más bien sin dolor, sin pesar, sin angustia, sino de buena voluntad, vamos a estar participando de la bendición de Dios y ofreciendo olor grato, acepto, agradable a Dios. Amén. Esta es la enseñanza de hoy, aprendiendo a dar, el fruto de dar, aprendiendo a dar con generosidad, sin dolor, sin pena, sin angustia. Y no nos pide Dios que demos, ni su palabra nos enseña que demos para empobrecernos. Nos pide que demos, porque de ese modo vamos a estar nosotros participando de la bendición de Dios. Estaremos confiando en Él y Él estará bendiciendo nuestras vidas. Va a abrir las ventanas de los cielos, va a bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos. Vamos a ver el bien de Dios, una mano generosa en lo que busca el Señor, un corazón que se ha vuelto a Cristo, para que el Señor sea reverenciado con todo lo que Él nos ha dado. Amén. Oramos en el nombre de Jesús, que el Señor nos enseñe y nos mueva y nos dé un espíritu generoso y bendiga nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias
la enseñanza, el fruto de dar. Pablo enseñó a los hermanos en Corinto a que cada uno aparte, según haya prosperado, Señor, según usted nos haya bendecido, que aparte, dice, para que participen también en la generosidad de dar para el Evangelio. Los filipenses, ellos enviaron una y otra vez ofrendas para ayudar al ministerio de Pablo. Y Pablo dice, pues enviasteis olor grato, agradable, sacrificio acepto a Dios, pues mi Dios os suplirá. Así también, Señor, usted supla nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos. Señor, este es un tiempo difícil. Necesitamos, Señor, aprender a confiar. Bendiga los hogares, las familias. Abra puertas de trabajo para los hermanos. Bendiga sus vidas con bienes, y que cada uno de nosotros aprendamos a dar para el beneficio de la obra, del ministerio, y esto nos retribuya en que se abran las ventanas de los cielos y usted nos bendiga conforme dice su palabra, hasta que sobre y abunde. Padre, ruego, Señor, que en donde haya escasez, usted provea de la bendición necesaria, que el que está sin trabajo, Señor, se le abra la puerta de trabajo y la generosidad abunde en nuestras vidas de buena voluntad, para que seamos amados, podamos sentir el amor de Dios, para que podamos ser llenos de ese amor que tu palabra dice, porque Dios ama al dador alegre. Enséñanos a dar con alegría, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos gloria, honra y alabanza. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Nos vemos. El Señor le bendiga.